Hola mis hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados con su Iglesia Cristiana Reconciliación. Espero que te hayas gozado con las alabanzas y espero que también te goces con la palabra que vamos a compartir en este día. Gloria a Dios porque apartaste este momento para estar conectado con nosotros y aprender un poco más de la palabra de Dios y gozarte con tu iglesia. El título del mensaje que he querido traer para todos ustedes es una pregunta. El título es una pregunta que yo me hacía, un mensaje que pues habló a mi vida y que quiero compartir también con ustedes, que yo sé que va a ser de gran bendición. Y la pregunta es, ¿qué estás reflejando? ¿Qué estás reflejando? Y espero que en el transcurso del mensaje tú puedas responderte a esa pregunta. Tú la repitas en tu corazón y te autoevalúes y comiences a ver en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia a nivel mundial y en todas las circunstancias que podemos estar viviendo, familiares, económicas, sentimentales, cualquier cosa que estás reflejando. Nosotros vemos los noticieros, vemos todo lo que está pasando a nivel mundial y vemos las crisis emocionales que están viviendo muchas personas alrededor del mundo. Inclusive en los noticieros se han dicho que se ha incrementado enormemente las consultas a psicólogos, a psiquiatras, porque las personas están en depresión, están reflejando en sus vidas depresiones, angustias, miedos, temores, y todo eso los está llevando a buscar en los profesionales de la salud ayuda. Entonces, pregunto yo, tú como hijo de Dios, como creyente, como conocedor de la palabra, como persona que simpatiza con el Evangelio, aquellas visitas que están aquí conectadas y que están también escuchando, tú que has escuchado el Evangelio, que has escuchado del poder de Dios, ¿qué puedes reflejar tú en medio de esta situación? Y para ilustrarnos en este mensaje, he querido traer a un joven conocido por todos nosotros y con el cual hemos aprendido muchas cosas y que su vida en muchos aspectos nos ha fortalecido a nosotros. Y es el joven Daniel. En las Escrituras nos hablan de este joven. Para aquellos que no conocen muy bien la historia de Daniel, podemos hacer un pequeño recorder de quién era Daniel. Daniel era un joven príncipe de la realeza, linaje real era de este joven, de Jerusalén, y acostumbrado a la buena vida, a estar bien, culto, muy preparado, porque el solo hecho de ser de la realeza ya tenía todos esos privilegios. Pero desafortunadamente a este joven de un momento a otro le cambia todo su panorama cambia cuando el rey de Babilonia, en ese entonces Nabucodonosor, viene a Jerusalén e invade a esta ciudad y toma cautivo a todas estas personas. Y se dio el lujo, el gusto de decir, cojan de los jóvenes príncipes y llévenselos también. Dentro de ese grupo, ahí iba Daniel. Daniel, al estar allá en Babilonia, ya no en calidad de príncipe, no en calidad de personaje de la realeza, sino en calidad de esclavo, sometido. Él entonces conoce cuál es su situación y comienza a reflejar cosas en su personalidad, que son las que van a ayudar a este joven a llevar su situación de una manera digna, de una manera ejemplar. Y una de las cosas que Daniel reflejó en ese cautiverio y que le ayudó mucho en su vida es que Daniel reflejaba gracia.
gracia. Y quiero, si está anotando, anote ese primer aspecto de Daniel. Gracia. ¿Qué es la gracia? Pues la gracia es ese favor o ese beneficio que ni siquiera merecemos. Son esas cualidades también que posee una persona que la hace atractiva o la hace agradable ante las demás personas. Daniel tuvo gracia. Y eso lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 9. Dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel tuvo gracia ante el jefe de los eunucos, que era el que los estaba custodiando. Ya en su situación, él no mostró altivez, no mostró arrogancia, no mostró orgullo, nada de eso, que de pronto podía tenerlo por su vida, la vida que él llevaba ya en Jerusalén, en su palacio. Pero no, él al estar ahí, él baja la guardia y lo que hace es que muestra esa gracia que Dios tenía en él. ¿Para qué? Para poder sobrellevar la situación que estaba viviendo en ese momento. Y ya ustedes conocen en ese capítulo 1 que Daniel le pide a este hombre que no lo deje que se contamine con esa comida que le estaba ofreciendo, porque el rey quería alimentarlos bien para después de cierto tiempo se los presentasen delante de él. Daniel ni siquiera de pronto sabía para qué se los iban a presentar. De pronto ellos estaban esperando que los engordaran para matarlos, pero tantas cosas que se le podían pasar en la mente. Sin embargo, él dice: no me quiero contaminar, porque esa comida era ofrecida a los dioses paganos. Dame verdura, dame agua. ¿Y por qué este hombre eunuco accedió a eso? Por la gracia que vio en este joven. Esa gracia le permitió a Daniel llevarse bien con todas las personas a su alrededor. Y una gracia que lo llevó más adelante a ocupar altos cargos en el gobierno. ¿Qué está reflejando? ¿Está reflejando gracia en medio de esta situación? ¿O sencillamente las personas que están a tu alrededor están viendo a una persona amargada, una persona irritable, que no se le puede decir nada, que siempre tiene una palabra de queja en su boca, que aún en su rostro refleja desagrado de todo lo que está pasando? Eso de pronto estamos reflejando. Y esa gracia hermosa que Dios pone a cada uno de sus hijos, la deformamos, la perdemos, porque sencillamente no estamos siendo agradecidos con lo que está a nuestro alrededor, sino que estamos viendo todas esas circunstancias y esa gracia se deforma. Daniel, en medio de su situación, no permitió que esa gracia hermosa que Dios le había puesto se perdiera, sino que en ese momento de apuro en que se encontraba, él la sacó a flote. Él mostró esa cara amable, esa cara bonita que él podía tener a nivel espiritual, y eso contagió a las personas que estaban a su lado. ¿Está reflejando gracia o no? Muchas personas dicen tener a Dios en sus corazones, pero sus actitudes reflejan otra cosa. Otra cosa. Y la gracia se deforma. La gracia de Dios te abre puertas. La gracia de Dios te abre puertas. No lo olvides. La amargura no te abre puertas, te la cierra. Pero si muestras esa cara bonita que Dios nos da, eso abre puertas en tu vida, abre puertas a las personas inconversas que tienes a tu alrededor, abre puertas a esas personas por las cuales tú estás orando y por las cuales tú mandas un mensaje, mandas una voz de aliento. Practica esa gracia que Dios ha puesto en ti. Otra segunda cosa que Daniel tenía y que nos puede enseñar a reflejarla. Daniel reflejaba confianza. Confianza.
Daniel 3, busquemos a Daniel 3, el versículo 17 y 18. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En ese momento, Daniel estaba viviendo una encrucijada. Tenía, por orden del rey, que arrodillarse ante la estatua que Nabucodonosor había puesto allí para que todos lo adoraran. Digo, no, yo no me inclino. ¿Por qué? Porque al único que yo adoro, al único con el cual yo me arrodillo es ante mi Dios. Para Daniel, enfrentarse en ese momento a esa situación y tomar esa posición era porque tenía confianza. ¿Confianza en quién? En su Dios. Confianza en la persona en quien él había creído. Ese que desde niño le habían enseñado, ese Dios que todo lo puede, que es poderoso y que lo podía librar de esa situación. Él tenía la confianza. Pero fíjense que en el versículo 18, él dice, y si no, sepas, oh rey, que no me voy a inclinar. O sea, yo tengo la seguridad y la confianza que el Señor me puede librar. Pero si no, entonces de igual forma no me voy a humillar delante de ti. Eso es tener confianza. Nosotros conocemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Y sabemos que Dios respaldó a Daniel en esta situación. Pero él en ese momento del problema no sabía cómo iba a terminar. Él no tuvo miedo, tuvo confianza. A pesar de la ira, él no se turbó. Él no se turbó. Tuvo confianza en su Dios, de que lo podía librar. Y si no, si sencillamente Dios quiere que hoy sea el día en que nosotros partamos, pues está bien, vamos a partir. Me voy con Él, pero no me arrodillo ante tu estatua. Sabemos que el rey en ese momento tuvo ira, mejor dicho, mandó a recalentar ese horno más de lo acostumbrado y echó a este joven allí. Pero dice la palabra que el Señor envió su ángel allí para que nada malo les aconteciese. Ni aún sus cabellos tenían olor a humo. Sus ropas estaban intactas. Sus ropas estaban intactas. Y sabemos que la historia nos cuenta que esos carceleros que los metieron allí por orden del rey fueron quemados por ese horno, porque estaba demasiado caliente. Y vemos que ellos no sufrieron daño. Eso es que el favor de Dios en la vida de Daniel, por esa confianza que él depositó en Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, Él no nos avergüenza ni nos deja mal. Nos da salidas. Nos da salidas y soluciones, porque nuestra confianza está en Él. Y Él a sus hijos no los deja en vergüenza. ¿Qué tanta confianza podemos tener hoy? ¿Podemos confiar que en medio de toda la situación Dios nos está guardando? ¿Podemos confiar de que en medio de la tristeza de pronto de perder a seres queridos, allí está el Señor sosteniéndonos? En cada dificultad, nuestra confianza en Dios debe estar intacta. En toda dificultad que podamos tener, esa confianza que nosotros tenemos en Dios y que debemos reflejar día tras día, debe estar intacta. No se debe opacar, no se debe marchitar. Señor, ayúdanos a reflejar confianza. Que tu gracia que mora en mí me permita también reflejar esa confianza en ti, así como lo hizo Daniel, que no se doblegó, que no tuvo temor, que no tuvo miedo
de nada de lo que le podía acontecer, porque su confianza estaba en su Dios. Entonces, Daniel reflejó gracia y reflejó confianza. ¿Qué está reflejando? Vamos a ver, otra tercera cosa que Daniel reflejó, valentía. Daniel 6. En Daniel 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel tenía una comunión estrecha con Dios. Y esa comunión estrecha que Daniel tenía con Dios era lo que le permitía reflejar estas cualidades, estos aspectos que estamos viendo en esta mañana. Dice que el rey mandó a sacar un edicto donde Daniel no podía pedir, adorar ni nada, acercarse a su Dios durante ese tiempo. Pero, ¿por qué querían perjudicar a Daniel? ¿Por qué salió ese edicto? ¿Por qué? Eso lo podemos ver en Daniel 6. En el mismo capítulo 6, el versículo 1 y 2, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas debían darle cuenta y para que el rey no fuese perjudicado. Ahí, en esos 2 versículos, está el asunto, el por qué Daniel ahora estaba metido en esta situación. Gente envidiosa, gente que estaba alrededor de Daniel y que estaba buscando la manera de hacerlo caer, porque esa gracia que tenía Daniel y esa confianza que tenía en su Dios había puesto envidia en muchas personas que estaban alrededor de este joven. Y entonces se idearon, bueno, no podemos tomar ese joven, es íntegro, es honesto, mejor dicho, no lo podemos acusar de robo, de adulterio, de nada de esto. Listo, su Dios, vamos a cogerlo por su Dios. Él se arrodilla todos los días, lo habían visto. Porque fíjese que el versículo dice que como lo solía hacer antes. No era que porque hicieron el edicto, él entonces iba a hacer las cosas. No, ya él tenía esa comunión con Dios. Y los que estaban alrededor de Daniel sabían la comunión que él tenía con su Dios. Y sabían que desde esa ventana, allí él se colocaba a orar, porque eso para él era importante. Esa importancia que nosotros le damos a la presencia de Dios en nuestra vida es la que nos va a permitir reflejar cosas bonitas y cosas maravillosas en nosotros. Ahí estaba el secreto de Daniel, en ese acercamiento diario con su Dios. No tuvo miedo, fue valiente. Y él dijo, yo lo hago todos los días. Salió el edicto, bueno, listo. Tocó, hizo como de costumbre. Y enseguida, estos señores, que leímos aquí en el versículo 1 y 2 del capítulo 6, enseguida señalaron con su dedo, oye rey, mira, y tú lo firmaste, y no puedes revocarlo. Y comenzaron, dice que este hombre ya no era Nabucodonosor el rey, ahora era Darío, pero de igual forma esa gracia que tenía Daniel lo hacía tener alta estima con cada uno de los mandatarios que estuvieron en Babilonia durante toda su época de cautiverio. Darío quería mucho a Daniel, lo apreciaba mucho y le dolió en su corazón. Y dice la palabra en este capítulo 6, que usted se lo puede leer después con toda la calma porque es bien hermoso, que el rey comenzó a buscar la manera de cómo zafar a Daniel de eso, pero no pudo.
no pudo. Y sencillamente Daniel fue enviado al foso de los leones. Pero ahí nuevamente vemos cómo Dios libró a Daniel de todo esto. Me imagino que este joven ya dijo, hasta aquí llegué, hoy fue mi último día. Tan es así que el rey estaba triste, no comió, estuvo prácticamente en ayuno, no durmió, afligido, porque sabía que al día siguiente nada más iban a encontrar los huesos. Pero cuando este hombre muy de madrugadita fue a ver y llamó a Daniel, 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 el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Y Daniel, ¿qué le respondió? Que el Señor había mandado su ángel para que no tuviese daño. Valentía de demostrar en quién había creído. No era, digamos, soberbia, no era arrogancia, no. Era una manera de decir que la relación con mi Dios es importante. Y la relación con mi Dios es la que me va a permitir a mí siempre mantener esa gracia, esa confianza y esa valentía que reflejaba. ¿Qué tan valiente estamos haciendo? ¿Cómo estamos demostrando nosotros en este momento nuestra valentía? ¿Sabes? El enemigo siempre va a querer interrumpir tu tranquilidad. Debes ser valiente y seguir. El enemigo no le gusta que tú estés tranquilo, que tú estés en paz. Al enemigo no le gusta que aún en medio de esta situación que estamos viviendo, tú estés gozoso, que tú te levantes, pongas tus alabanzas, alabes y glorifiques el nombre del Señor. Al enemigo no le gusta nada de eso. Él quiere que sencillamente tú estés afligido, estés triste, estés agobiado. Entonces es ahí cuando Él se goza de ver destruido, acabado, un hogar, una familia, una vida. No. Él va a querer interrumpir todas esas cosas que Dios tiene para ti, la paz, la tranquilidad. Tú debes ser valiente y seguir. Solo los valientes alcanzan bendiciones. Solo los valientes alcanzan bendiciones. Y la misma palabra lo dice, que el reino de los cielos es para los valientes. Ellos son los que lo arrebatan, no los cobardes. No los cobardes. Daniel reflejó valentía, valentía. Espero que tú también en esta mañana estés reflejando valentía. Y otra cosa bien bonita que Daniel reflejó y fue buen testimonio. Gracia, confianza, valentía. Y este cuarto, buen testimonio. En Daniel 5, el versículo 11 y 12, nos dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Ahí estamos viendo otra vez a este rey. Ya no era Nabucodonosor, era su hijo. Estaba metido en un problema grande por estar haciendo cosas indebidas. Y Daniel tenía que sacarlo de ese apuro. Pero fíjense que lo que nos puede llamar la atención ahora no es el contexto de lo que aconteció en el momento, sino ese comentario que hizo esta mujer a los oídos del rey en ese momento, que estaba turbado y angustiado y no sabía qué hacer. Y dijo: hay un joven inteligente, el espíritu. Ellos, como no conocían a Dios y como no
tenían esas bases cristianas que tenía Daniel, ellos no podían interpretar quién era ese Dios, y sencillamente decía, el espíritu de los dioses está en él. ¿Por qué? Porque veían en Daniel un espíritu diferente, en Daniel veían una actitud diferente. Y esta mujer entonces le dijo a este hombre, él te puede decir. Y fíjense todas las cualidades que ella le dice. Es inteligente, el espíritu de Dios está en él. Él te puede librar, Él te puede ayudar. Buen testimonio. Y así, en otros pasajes del libro de Daniel, podemos encontrar a personas hablando muy bien de este joven. ¿Qué testimonio estamos mostrando nosotros en estos momentos? Tus acciones siempre reflejan el espíritu que lleva adentro. Nuestras acciones siempre van a reflejar el espíritu que llevamos dentro. Nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y es ese Espíritu Santo el que nosotros debemos reflejar en estos momentos en que vivimos. No debemos reflejar otro tipo de espíritu. No debemos reflejar odio, no debemos reflejar angustia, no debemos reflejar depresión, enfermedad. No. Debemos reflejar un buen testimonio para que así las personas que están a nuestro alrededor puedan refugiarse en nosotros. Porque nosotros somos los que tenemos palabra de vida eterna. Porque conocemos las Escrituras y sabemos que ese es el Dios que necesita ahora mismo la humanidad. Que necesitan las personas que nos están rodeando. Y que debemos reflejar buenas cosas para poder dar a esas personas de esas buenas cosas que Dios nos tiene. Quitar de ellos la inseguridad, la desconfianza, el miedo, la cobardía, todo eso. Debemos aferrarnos con más fuerza a las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué está reflejando? Y espero que con esos 4 aspectos que vimos de Daniel, que reflejó gracia, Daniel reflejó confianza, Daniel reflejó valentía y Daniel reflejó buen testimonio. Y ojalá te puedas leer, si no te lo has leído, o te lo releas. Yo me lo estuve leyendo nuevamente y me encanta ver esas cualidades que tuvo este joven. ¿Y cómo puedo yo aplicar eso a mi vida? ¿Cómo puedo yo defender lo que yo sé? ¿Cómo puedo reflejar, al igual que Daniel? Yo me preguntaba, me hacía esa pregunta. ¿Qué reflejo? Aida Luz, ¿tú qué estás reflejando? ¿Tú qué estás reflejando? A mis familiares inconversos, ¿qué les estoy reflejando? Yo debo tener siempre una palabra. Yo no debo tener una palabra de muerte, de angustia, de depresión. Yo debo tener una palabra de vida para cada persona que la está necesitando. La está necesitando. Mi amigo, tú que estás ahí conectado, que todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, debes abrir tu corazón, recibirlo con una sencilla oración, pidiéndole a Él, Señor, entra en mi vida, me despojo de todo lo que no me está haciendo bien y te entrego mi corazón, para que el Espíritu del Señor more en ti y también puedas reflejar, al igual que Daniel, todas estas cosas maravillosas y aún muchas cosas más. El Señor nos tiene en cuenta. El Señor no se ha olvidado de nosotros. El Señor quiere que nos mantengamos intactos en nuestra fe. El Señor quiere que esa gracia hermosa que ha puesto en ti, en mí, en cada uno de sus hijos, tú la mantengas. Tú la mantengas, que siempre tengas esa sonrisa, que siempre tengas esa amabilidad con las personas cuando vas a la tienda, cuando pasas a tu vecino, cuando hablas a un familiar. Esa gracia nunca se debe perder. Esa palabra de confianza debe ser reflejada siempre para que las personas puedan acercarse más a ese Dios al que tú sirves, valiente. Cuando venga el momento de la angustia, cuando venga el momento de la tempestad, debemos respirar profundo y demostrar nuestra valentía delante de Dios. Yo sé que desde el mes de marzo empezó toda esta cuarentena hasta el día de hoy. Muchos de nosotros de pronto han perdido seres queridos.
Y estoy seguro que en ese momento tiende uno a derrumbarse, pero es allí donde debemos demostrar esa valentía que tenemos, esa valentía que Dios nos da, ese consuelo que Dios nos brinda, Y el que está a nuestro alrededor dirá, bueno, y a ese no perdió este ser querido, miren cómo está. Pero es que no comprende cómo la paz de Dios sobrepasa cualquier cosa. Cómo el Espíritu que está en ti hace la diferencia. Ese es el Espíritu que hace la diferencia, no es más nada. No es que tú humanamente seas todo esto que te estoy diciendo, o mucho más. No son tus fuerzas físicas, no. Es la fuerza que el Señor te da a través de su Espíritu Santo, la que nos permite sobrellevar el dolor, la tristeza, la angustia, y aún en medio de eso, ser consuelo a otras personas. Hay un versículo bien hermoso que está en 1 Corintios 10:13. Yo estuve buscándolo y busqué varias versiones y cada una colocaba de pronto una que otra palabra diferente. Y en la Reina Valera 1995 encontré el versículo de una manera que me encantó muchísimo. 1 Corintios 10:13. Y en esa Biblia con esta versión, escúchalo muy atentamente, léelo muy atentamente ahí en la pantalla. Dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Amén. 1 Corintios 10:13. Esa es la confianza que quiero que usted se lleve hoy. El Señor no nos dará mayor prueba que la que podamos resistir. Podemos resistir. Esto lo podemos resistir. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece. Y porque la palabra me dice que el Señor no me dejará ser probado más de lo que yo pueda resistir. Estás ahí, tú te sientes que estás tirado, que no puedes, que no tienes fuerza. No, sí tienes. Porque Dios está viendo en ti un potencial. Dios está viendo algo en ti que a veces ni tú mismo estás viendo. No lo ves, pero Dios sí lo ve. Y Dios sabe que tú puedes seguir resistiendo. Y que Él te va a dar la victoria al final. Y cuando te dé la victoria, entonces vas a dar testimonio de todas esas cosas maravillosas. De cómo el Señor te libró. Cómo Daniel dio testimonio. De cómo Dios lo libró del horno de fuego. De cómo Dios lo libró de esos leones feroces. De cómo lo libró de todas esas personas que querían hacerle daño. No regresó a Jerusalén Daniel. No tuvo un cuento de hadas como esos que conocemos. Vivió con la princesa y felices para siempre. No, Daniel estuvo su adolescencia, juventud, vida adulta y vejez cautivo en Babilonia. Pero, ¿sabes? Estuvo cautivo, pero con privilegios. Vivió bien, estuvo bien, se alimentó bien, se vestía bien, se codeaba con lo mejor de la sociedad de Babilonia. Era la mano derecha siempre del rey en turno que tocaba. ¿Por qué? Porque Daniel se mantenía en contacto con su Dios y el Señor lo llenaba diariamente, lo llenaba de esa gracia, lo llenaba de esa confianza, lo llenaba de esa valentía que le permitía a él dar buen testimonio. Mi hermano, mi amigo que me escuchaste hoy, espero que este mensaje, así como habló a mi vida y ha hablado a la tuya, así como a mí me dijo: Aida, despiértate, no puedes estar reflejando cosas negativas. No, Señor, tú tienes que reflejar lo que Dios quiere que reflejes, que es la confianza, la valentía, la gracia y el buen testimonio. Eso no debe faltar en tu vida
hoy, mañana, nunca debe faltar, porque eso es lo que te va a ti a permitir ganar a otras personas. Dios te bendiga y espero que hayas respondido esa pregunta. ¿Qué estás reflejando? Dios te bendiga.